Celebramos con alegría la Eucaristía que de suyo corresponde al segundo domingo durante el tiempo de Pascua. Sin embargo, el Santo Padre ha querido, Juan Pablo II, que este domingo fuese dedicado a la Divina Misericordia. Esto en atención de las apariciones de la imagen de la Divina Misericordia a Sor Faustina. Pero esto en atención a toda la historia y al plan de salvación de Dios. No comienza la Divina Misericordia con estas apariciones. Ellas fueron una gran manifestación de la misericordia que Dios siente para con sus hijos, para con su iglesia, para con su pueblo. Vamos a verlo poco a poco a lo largo de las lecturas que la iglesia hoy nos ha regalado. Fíjate en tu boletín, la primera lectura fue tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Debes saber lo que hemos repetido todos estos días. Este libro de los Hechos de los Apóstoles lo va a escribir San Lucas, que a su vez escribió uno de los 4 evangelios. En el evangelio que él escribe, el de San Lucas, lógicamente, va a narrarnos la vida y la obra del Cristo de la gloria, todo lo que Cristo hizo, y es el que más intimidad tuvo con María Santísima, y por ende el que parece conocer de mejor fuente la infancia, el nacimiento, infancia y la vida primera de Jesús. Y narra allí todos los acontecimientos más importantes del Cristo, hasta su triunfante resurrección y su ascensión a los cielos. Pero también va a escribir este libro, es el de los Hechos de los Apóstoles, y aquí va a narrar la vida y la obra de la iglesia, de esa iglesia que Cristo vino a fundar sobre la cabeza de Pedro, de esa iglesia que siempre decimos no es huérfana de madre, de la iglesia de los 7 sacramentos, la vida sacramental, sobre todo confesión y Eucaristía, que nos narra hoy exactamente en esta primera lectura. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Debe añadir que tenía un solo corazón con Cristo y una sola alma con el Cristo de la gloria. O sea, vivían y querían vivir tal como Cristo dijo a la iglesia primera que tenían que vivir. Por lo tanto, era un desprendimiento total. Nadie llevaba suyo propio nada de lo que tenía, pues todo lo poseían en común. Si sacas cuenta, eran los inicios de la iglesia, eran unas cuantas almas, no muchísimas, y esto se podía perfectamente hacer. Llegaba a exagerar San Lucas al decir que si alguien tenía, por ejemplo, una propiedad, simplemente se iba, la vendía, traía el dinero y lo ponía a los pies de los apóstoles. Se podría vivir así en un grupo pequeño, en un núcleo muy reducido, donde se entendieran y se conocieran, estaba perfecto. De hecho, todavía lo hacen las distintas congregaciones religiosas que existen en el mundo entero. Pero la iglesia creció en número, en santidad, en exigencias. Los primeros sacerdotes se vieron obligados a colocar normas, leyes y reglas para la disciplina, para el buen vivir y para el mejor cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿podemos anhelar esto dentro de la iglesia verdadera? Sí, tenemos que anhelar esto mismo. ¿Dónde es que tenemos que cumplirlo? En nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con la familia núcleo. Deberíamos vivir de esta manera. Unos preocupados de la vida de los otros, unos preocupados de la salvación de los otros, y todos trabajando para que nadie se aparte del amor de Dios y podamos alcanzar la salvación. Es la perfecta definición de lo que debe ser una verdadera comunidad cristiana. Y no olvides que tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tu familia, eso es lo que es una iglesia doméstica, que hace parte de la iglesia grande, de la iglesia verdadera. Y todos viviendo de esta manera podemos alcanzar la santidad y hacer que la iglesia que Cristo fundó también sea santa. Por eso repetía el salmista: den gracias al Señor porque es un Dios bueno y porque su misericordia
es eterna. De hecho, la palabra dice que la misericordia de Dios llena la tierra. La segunda lectura, interesantemente, está tomada de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 5. ¿Qué dice aquí de importante para ti y para mí? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Cuidado, podemos malinterpretar algunos textos. Por ejemplo, aquel que dice que todo el que confiese con sus labios que Jesús es el Señor, ya está en camino de salvación. Eso es hermoso, eso es verdad, eso parece cierto, pero cuidado, no es lo único. A eso tienes que añadirle lo que pide la palabra de Dios hoy. ¿Qué es lo que pide esa palabra para salvarte hoy? Que creas en Jesús, que confieses con tus labios que Jesús es el Señor. Pero no lo deja ahí. Añade una segunda parte muy importante: que cumplas con la voluntad de Dios. ¿Qué dice entonces? Que no basta con confesar con los labios que Jesús es el Señor. Lo que confieso con mis labios, tengo que ponerlo en práctica con mi corazón y con mi vida. Digo que Jesús es mi Señor. Luego vivo como hijo amado de Dios. Y si Jesús es mi Señor y es el amor, entonces yo tengo que vivir amando, en paz conmigo mismo y en paz con los demás, estableciendo lazos de amor con la familia y con los vecinos, respetando la norma religiosa que Cristo impone, pero también la norma civil, la norma social, la buena convivencia entre todos los miembros de una misma comunidad. Entonces debes confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Luego vivir a la altura de esa confesión, llevándote bien con todos, viviendo en paz con todos y haciendo de este mundo uno en el que bien valga la pena vivir. Porque ¿qué es lo que añade Cristo a mi vida? Dice la palabra, que Él es el que vence al mundo. ¿Quién vence al mundo? Aquel que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor y vive de acuerdo a ese señorío de Jesús. La secuencia, que es hermosa, a mí siempre me resalta a la vista esa partecita que dice: resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Fíjate lo que es el Evangelio de hoy según San Juan. Un evangelio hermoso. Son dos perícopas, realmente dos historias. Son dos apariciones de Jesús. Una parece ser en la tarde de la misma mañana de la resurrección, y la otra 8 días después. Estas dos apariciones juntas, ¿qué es lo que nos regalan? Los 7 regalos del resucitado a la iglesia verdadera. Primer regalo, ¿cuál fue? Que Jesús están los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Eso es real. Ellos pensaron que si a Jesús, siendo el maestro, lo mataron de esa manera, a ellos los iban a despedazar, y tenían miedo, y está bien, tenían miedo, pero aún con miedo siguieron a Jesús y creyeron en su palabra. Están encerrados, todas las puertas están bien cerradas, y de momento Jesús aparece en medio de ellos. Pensaron que era un fantasma. Ahora tienen que aprender a mirar a Jesús de otra manera. Hasta ahora lo han visto como un hombre normal, común y corriente. Ahora es el mismo hombre, Dios verdadero, en cuerpo glorioso, quien no necesita abrir una puerta para hacerse presente. Solamente necesita que tú abras la puerta de tu corazón para entrar en tu vida y quedarse a morar dentro de ti. La primera palabra que sale de la boca del resucitado con cuerpo glorioso, ¿cuál es? La paz sea con ustedes. Lo va a decir 3 veces en este evangelio. Es el primer regalo del resucitado. Que tu vida se llene de paz. Que dejemos los conflictos, las peleas, los enredos, la quejadumbre de por todo. Que dejemos atrás cualquier rivalidad que podamos tener para que establezcamos la paz entre verdaderos hermanos y valga la pena estar juntos, compartir la vida, ayudarnos mutuamente y estrechar lazos de verdadero amor cristiano entre nosotros. Una vez que Jesús les desea la paz, dice que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Te regala su paz, pero con la misma te regala su alegría. Mira qué bonito.
vuelve, la paz sea con ustedes. Y lo próximo es un envío, una misión para ti, la misma que tenía Jesús. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Tienes un quehacer en el mundo, hablar de Jesús, propagar su mensaje, su verdad y su palabra, sin fanatismos. Siempre diremos lo mismo: la iglesia verdadera no quiere fanáticos religiosos en sus filas, quiere profetas, hombres y mujeres que hablen de Dios en libertad sigan ese Cristo. No presionen a nadie para que siga Cristo, porque el Evangelio es una invitación mucho más que una obligación. El Padre me envía, yo te envío a ti, pero como para el envío que te voy a dar necesitas fuerzas sobrenaturales, te voy a pedir que recibas al Espíritu Santo. Y dice que sopló sobre ellos su aliento, como el día de la creación sopló Jesús sobre la estatuilla y tuvo vida. Ahora Jesús sopla sobre ti la acción de su Espíritu para que tengas vida espiritual, para que te crezcas en el Espíritu, para que seas mejor persona cada día de tu vida y para que todo lo que toques lo vayas trocando en santidad. Reciban al Espíritu Santo. La próxima frase es muy importante. A quienes ustedes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Una pregunta: ¿con quién hablaba Jesús al momento que dijo esta frase? ¿Con quién estaba hablando Jesús a esta hora en esta aparición? ¿Con quién? Con los apóstoles parecería que es cierto, no lo es del todo. ¿Con quién hablaba? Con los sacerdotes, porque el Jueves Santo Él los había ordenado con el lavatorio de los pies, y el Jueves Santo les había dado poder para convertir pan y vino en su cuerpo y su sangre. Ya no eran los apóstoles, seguían siéndolo. Ya no eran sus amigos, también lo eran. Ya no eran sus discípulos, lo eran también. No eran sus hermanos, eran sus sacerdotes ordenados por Él mismo. Es a sus sacerdotes, a aquellos 11 y a cualquiera otro que sigue a esos 11. Por lo tanto, le está diciendo: a quienes ustedes perdonen sus pecados. O sea, pecado que no sea perdonado por un sacerdote aquí en la tierra, Él no tiene compromiso de perdonarlo allá en el cielo. Eso literalmente es lo que dice ahí. Le está diciendo a sus sacerdotes: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan retenidos. Es la institución del sacramento de la misericordia, de la confesión de los pecados, del perdón de nuestras faltas. Y lo hace justamente en su primera aparición. De lo primero que Jesús se ocupó cuando resucitó fue de ti, de que tus pecados te quedaran perdonados. Entonces no te resistas, por favor, a la grandeza de la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión, si Él mismo lo está haciendo por ti y para ti en la hora de la primera aparición, después de haber resucitado en la mañana del domingo. Con eso cerró esa primera aparición, pero abre a una próxima 8 días después. Comienza la segunda aparición recalcando que Tomás no estaba presente. Tomás se había ido. ¿Cuál fue el problema de Tomás? Que abandonó el cenáculo, que abandonó la iglesia, que abandonó la comunidad, que se fue a otro lugar a hacer cualquiera otra cosa, pero no estaba en el lugar correcto. No dice que lo que estuviese haciendo era algo malo, tal vez era algo muy bueno, pero no estaba en el lugar correcto. Cuando Jesús vino a la vida de la iglesia, Tomás estaba fuera de la iglesia, en algún otro lugar. ¿Qué le costó eso a Tomás? La falta de fe. La fe mal colocada, mal puesta. Quizás la fe en él, en su conocimiento, en lo que él sabía, pero no en lo que Jesús de verdad enseñaba. Los demás discípulos quisieron contagiarlo con la resurrección dentro de la iglesia verdadera. Tomás, que hemos visto al Señor. Pero como él se había ido,
había abandonado la verdad. Su respuesta fue desde su pobre realidad. ¿Y cuál fue la respuesta? Yo no lo creo. Si yo no lo veo con estos ojos que se van a comer la tierra, si yo no puedo meter mi dedo en las llagas de sus manos y mi mano completa en la llaga de su costado, yo no lo creo. Un hombre bueno. Tomás estuvo, dice la palabra, en la resurrección de Lázaro. Él estaba allí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Tenía motivos de más para creer en la resurrección. ¿Por qué no pudo creer? Porque se fue del cenáculo, se fue de la iglesia, se fue de la verdad, en busca de lo que fuera. No digo que ni bueno ni malo, simplemente no era la voluntad de Dios. Por eso perdió la fe. Y en el encuentro con Cristo, en esta aparición, Cristo lo devuelve a la iglesia, a la verdadera fe, a la palabra de Jesús. Tomás, ven, con que necesitas poder ver para creer. Pálpame, aquí estoy yo. Les mostró las manos y el costado, como hizo en alguna otra aparición igual. Trae tu dedo si quieres, mételo aquí para que puedas creer. Trae tu mano completa, métela en mi costado. ¿Dónde estuvo la grandeza? Que Tomás no se resistió, no se llenó de él mismo, no fue soberbio ni prepotente, se dejó guiar por Jesús. La palabra no dice que llegó a meter su dedo en las llagas de Jesús, simplemente lo vio, se rindió, se postró, cayó de rodillas y después de no haber creído y haber abandonado la iglesia, al volver en esa mañana hizo la primera gran profesión de fe, donde se dice con todas las letras que Jesús es Dios. Fue Tomás el primero que dijo eso, cayendo de bruces, cayendo de rodillas, postrándose, vaciándose de él para llenarse de Dios, atisbó a decir: Señor mío y Dios mío. Frase que hasta hoy todos nosotros repetimos o en voz baja, en el corazón o en altavoz en cada Eucaristía. Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Tomás fue el primero que llamó a Jesús Dios con todas las letras. Pedro antes había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero llamarlo Dios, Tomás fue el primero. Perdió la fe, abandonó la iglesia, pero al regresar, entonces hizo su gran confesión de fe. Algunos predicadores dicen, y Jesús lo regañó. Yo creo que no. Yo creo que lo miró con compasión, se rió con él y de él, le echó la mano en el hombro, lo atrajo contra sí. Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, por favor, en adelante no seas incrédulo, sino creyente. Tengo grandes esperanzas puestas en ti. Es lo que Jesús estaba diciéndole a Tomás. Vuelve a la casa de papá. Regresa a la iglesia verdadera. Atrae a tus hijos con lazos de amor. Participa vehementemente de la vida sacramental. Ya no busquemos más excusas para estar en el lugar correcto y haciendo lo correcto, porque esto no se trata de sentimientos, de gustos o preferencias, sino de responsabilidades. ¿Cuál es el camino de la salvación? Creer que Jesús es el Señor. Confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor, pero luego poner en práctica todos sus mandamientos. Y sus mandamientos están en el credo de la iglesia verdadera, en lo que enseña Cristo a través de su iglesia y en la verdad del Evangelio. ¿Cómo termina este Evangelio? Esa es la parte más importante quizá para nosotros los católicos. ¿Qué dicen muchos hermanos separados? No todos, muchos. Si no está en la Biblia, yo no lo creo. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. ¿Dónde dice la Biblia, por ejemplo, que Jesús y María se encontraron por la mañana de la resurrección? Y esos católicos fanáticos y que son idólatras celebran ese encuentro muy grande con imágenes y todo, y eso no está en la Biblia. ¿Tiene que estar? Respuesta: no tiene que estar. La Biblia misma dice que no tiene que estar. Míralo ahí. Muchos otros signos, está en tu boletín, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Literal,
tal como aparece en tu Biblia. No importa de dónde la hayas sacado, si no tiene ese texto, no es la palabra de Dios. Muchas otras cosas dijo e hizo Jesús que no están escritas en este libro. Para creer no tiene que estar escrito en el libro, solo tienes que dejar que Dios te lo revele al corazón. Alguien podría dudar que un hombre cualquiera, después de haber resucitado, lo primero que iba a hacer no era ir a ver a la madre que lo parió. Yo lo dudo grandemente. Jesús definitivamente tiene que haber ido a encontrarse con María. No lo tiene que decir la Biblia. El sentido común lo confiesa. El amor que él tenía por ella lo confiesa. El cuarto mandamiento lo exige: honrar padre y madre. Y sobre todo la vida cotidiana de los que se aman de verdad. Y Jesús y María se amaban de verdad. Entonces son lecturas muy hermosas que tenemos que usar para volver a casa, regresar a la vida cotidiana de la iglesia verdadera, participar de toda la vida sacramental, alcanzar sanidad y salvación todos los días y hacerlo extensivo a todos los demás. Deja que el amor de Dios permee toda tu vida para que todo lo demás te venga por añadidura.